Sí, ya podemos partir. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del primer curso de Derecho Notarial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de su director, el profesor Jaime Alcalde Silva, del Departamento de Derecho Privado de esta misma casa de estudios y en el mío propio, les doy la más cordial bienvenida al Seminario Internacional de Derecho Notarial titulado Desafíos actuales del notariado, ética, documento electrónico y efectos transfronterizos en la era digital. Hoy nos convoca un tema tan urgente como profundo, que debe o cómo debe adaptarse el notariado a los desafíos éticos, tecnológicos y jurídicos que plantea esta nueva era. La función notarial, tradicionalmente vinculada a la solemnidad, la seguridad jurídica, la fe pública, se encuentra frente a un escenario donde los documentos electrónicos y la globalización definen o redefinen sus contornos clásicos. Este seminario entonces busca abrir un espacio de reflexión sobre el notariado y lo hace desde una perspectiva internacional y plural, con expositores que representan distintas culturas jurídicas y experiencias notariales. En esta primera jornada contaremos con la valiosa participación de tres destacados ponentes que serán presentados a continuación y todos ellos compartirán su visión y experiencia respecto de los nuevos horizontes que enfrenta nuestra disciplina. La presentación oficial estará a cargo de nuestra moderadora, la profesora María Paz Olavarría, reconocida docente de Derecho Civil y referente académico en su disciplina, quien con su experiencia y calidez tendrá a cargo la conducción de esta jornada. Agradezco profundamente la generosa disposición de participar de todos los ponentes y los profesores, y su presencia eleva naturalmente el nivel de este encuentro y es un motivo de especial gratitud para esta organización. Les invito entonces a disfrutar, a reflexionar y a dialogar. Que este encuentro sea una oportunidad para pensar juntos cómo hacer del notariado no solo una institución que va resistiendo los cambios, sino también una que los encausa y les otorga forma jurídica. Profesora Olavarría, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Nuevamente también los agradecimientos, reiterar los agradecimientos a la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Facultad de Derecho, también a través de su Departamento de Derecho Privado, en concreto al profesor Jaime Alcalde Silva y al profesor Constela por esta invitación a participar y a ser parte de este interesante Seminario Internacional de Derecho Notarial, que forma parte precisamente de este primer curso de Derecho Notarial que dicha Casa de Estudios ha impartido. Y en un tema tan contingente, como bien decía Nicolás hace un momento atrás, como son los desafíos actuales del notariado, la ética, el documento electrónico y efectos transfronterizos en esta era digital que cada día nos atrapa más, por decirlo de alguna manera. Tenemos tres grandes expositores para la jornada del día de hoy. Este seminario se va a desarrollar en dos jornadas, hoy a partir de las 18 horas y mañana, martes 17 de junio, también a partir de la misma hora. En primer lugar, quiero comentarles que para efectos de orden vamos a darle la palabra a los expositores, quienes van a hacer sus intervenciones. Para quienes tengan consultas, les pido que las puedan formular a través del chat para que queden en orden, las vamos anotando para que no se pierdan de acuerdo al orden. Y al final de las intervenciones también, si alguno desea levantar la mano y plantearla de vía oral, tampoco no hay ningún problema. En primer lugar, entonces, para la primera intervención en esta primera jornada, vamos a dejar con ustedes al doctor Ángel Serrano, quien es doctor en Derecho, profesor consultor en la Universidad Oberta de Cataluña, Barcelona, notario de Barcelona, quien a estas horas de la tarde nuestras y altas horas de la noche de España nos acompaña. Así que, profesor Serrano, tiene la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Muy bien, muchísimas gracias y constituye un honor poder participar gracias a estos sistemas de comunicación y visualización en este seminario sobre estas tres cuestiones que plantean la ética, el documento electrónico, los efectos transfronterizos. Voy a comenzar por el documento electrónico, quizás lo que está siendo más novedoso en España, para referirme luego finalmente a las otras dos cuestiones. Una de las grandes novedades y que se plantea singularmente con ocasión del COVID-19, en que no se podían desplazar las personas, pero no obstante era evidente que seguían existiendo las mismas necesidades de comprar, vender, incluso autorizar testamentos,
es la posibilidad de que sin tenerse que desplazar al estudio o despacho notarial se puedan otorgar ciertos documentos, pero muy limitadamente. Es decir, se trata de un ensayo en algunos otros países de Latinoamérica. Entiendo que ya, si no recuerdo mal, en una jornada que intervino en Brasil está, pero en España se admite, pero vuelvo a repetir, de una manera muy limitada, como la señalaré. Tampoco es una cuestión especialmente sencilla. Es decir, igual que cualquier ciudadano puede acceder al despacho notarial y es fácil que el notario lo reciba, los empleados y un trato personalizado, en este sistema el primer problema es el de cómo uno puede conectarse al portal notarial, inicialmente en unos breves pasos que ahora les señalaré, que eso está muy reducido al alcance de muy pocas personas que tengan. Ciertamente que los jóvenes de 20 años, incluso algunos más, pero en fin, las personas de 60 más que no están tan familiarizadas, constituyen verdaderamente desafío el poder hacerlo, de suerte que prácticamente en la actualidad toda la contratación notarial, incluso los actos unilaterales, se siguen realizando presencialmente. No obstante, ¿qué documentos son los que se podrían autorizar en este sistema de videollamada, en fin, un formato igual que el que estamos desarrollando ahora? Es decir, que ustedes podrían estar en Chile y yo aquí, que será otra de las cuestiones, si se pueden autorizar documentos de personas que no residan en España y cuál es la competencia territorial para este tipo de documentos. Pues ya digo, las principales cuestiones que se pueden autorizar es la constitución de sociedades y todos los actos vinculados, pero no de todas clases de sociedades, sino de las sociedades limitadas que desde luego son, me atrevería a decir, el 90 o el 95% o incluso más de las que se autorizan en las notarías. Es decir, la constitución de sociedades sería el primer instrumento relevante con dos condicionantes. Uno, que no pueden ser aportaciones no dinerarias, es decir, que si se aportan inmuebles, se aporta maquinaria industrial, en fin, todo lo que no sea dinero, no se puede constituir por esta vía. Ya digo que no solo la Constitución, sino también cualquier otro acto relacionado con la vida de la sociedad, como pueda ser un aumento de capital, el nombramiento de consejeros, el cese, la presentación de cuentas, aunque esto ahora directamente con la firma electrónica se puede hacer directamente sin pasar por el notario al registro mercantil. Ya digo, este sería el primer gran ámbito en el que se puede desarrollar, el ámbito societario, pero reducido a las sociedades limitadas. También hay otro sistema que es lo que se llama el sistema CIRCE, en el cual el futuro empresario pues, puede acudir a unos centros administrativos donde prácticamente le constituyen la sociedad, si bien la autorización final tiene que ser presencial ante el notario, pero ya en este CIRCE, un ámbito administrativo, le han rellenado todo lo que sería el contenido de la escritura, le han rellenado también los estatutos, pero la autorización final tiene que ser ante el notario. En los poderes, bueno, en los poderes tampoco puede ser toda clase de poderes que se autoricen. En principio, los poderes para pleitos, pues sí que se pueden autorizar efectivamente ante notario, porque además ahora, cuando son presenciales, también el notario tiene que subir a una plataforma electrónica quién son los apoderados para que efectivamente, dado que ahora en España el expediente judicial es electrónico, pues se pueda trabajar con este protocolo electrónico sin tener que llevar el poder en formato de escritura. Pero quedan excluidos los poderes preventivos, es decir, los poderes que una persona otorga para, llegado un momento en que se encuentre en situación de discapacidad, pueda seguir el apoderado actuando en nombre de esta persona sin necesidad de que judicialmente se le incapacite y, por tanto, estos poderes quedan excluidos. Quedan excluidos también los poderes generales, es decir, aquellos poderes que sin hacerse en previsión de que uno se encuentre en situación de discapacidad, pues confieren a una persona, el cónyuge, hijos, en fin, otras personas, y pueden estas otras personas realizar absolutamente todos los actos como si fuera el propio interesado, excepto el contraer matrimonio, el divorciarse o el otorgar testamento. Pero ya digo, lo que sean poderes para pleitos, poderes para actuar ante cualquier autoridad administrativa, sea del Estado, del municipio, de la comunidad autónoma,
o incluso el poder para actos concretos, es decir, pues el acto para una compra concreta, para la firma de un préstamo, pues esto también se puede hacer por esta vía. Y luego otro documento también que se puede hacer por esta vía, porque es un acto unilateral, es la declaración de los granos. Es decir, cuando se ha construido un edificio, una vivienda, y se tiene que otorgar la correspondiente escritura para reescribirla, también se puede hacer en esta misma vía. Es decir, esto también podría, en el caso de que hubiera otra epidemia, el autorizarse testamentos, pero ya digo, esto es una previsión. Los grandes temas al día de hoy son las sociedades limitadas, los poderes con las exclusiones que he dicho y las obras nuevas. ¿Qué complejidad tiene? Bueno, pues que no es una videollamada como la que estamos haciendo ahora que se conecta y se puede autorizar, sino que el interesado tiene primero que identificarse en el portal notarial con su documento de identidad. Lo conveniente es un acto previo para ver que funciona y luego ya sí que se podría realizar. Pero claro, esto no es algo con lo que todo el mundo esté familiarizado, igual que hay una cierta protesta de las personas de más de 65 de que la banca electrónica no los deje marginados, pues esto realmente para estas personas tampoco es una función sencilla que se pueda resolver. Lo que es en una cuestión que les preguntaron, han dicho cuestiones que les podría interesar, el documento electrónico. Efectivamente, ahora en España, todos los documentos que autoriza el notario, sean escrituras que contienen negocios jurídicos, sean actas que no pueden contener negocios jurídicos, sean pólizas mercantiles, es decir, en las que intervienen las entidades de crédito, en lo que es la escritura, lo que es el acta notarial, hay el protocolo de papel, como existía desde que en 1862 se promulgó la ley del notariado, pero también existe necesariamente el protocolo electrónico, en el cual pues, se recoge idéntica a la escritura o idéntica al acta, sale un número que se tiene que reflejar mediante diligencia en el protocolo de papel, pero este protocolo electrónico es muy importante porque es el que sirve para cuando se quiere inscribir una compra y el inmediatamente posterior préstamo con que se financia, al registro de la propiedad no se lleva la escritura, sino que se presenta este documento electrónico o copia electrónica, copia autorizada, es decir, que tiene idéntica validez que la matriz que queda en el protocolo. Sirve también para las comunicaciones al catastro, sirve para las comunicaciones a Hacienda, en fin, sirve para todo el ámbito con una gran virtualidad. Y es que ahora, aunque evidentemente los bancos tienen sus gestorías que tramitan la documentación, pero bueno, lo que es el ámbito mercantil, por ejemplo, se puede autorizar la escritura y el ciudadano, sin tener que hacer ninguna cuestión, pues al cabo de unos días, en algunas sociedades, al cabo de 24 horas, puede acudir al notario y recibe su documento en papel, pero toda la gestión electrónica se ha hecho con este protocolo. También es importante en esta materia que en lo que ahora, desde la ley del 2019, de la ley de contratos de crédito inmobiliario, que es la transposición a España de una directiva europea y para acabar en cierto modo con el problema que hubo con los préstamos hipotecarios y la impugnación por cláusulas abusivas, ahora en España se realiza un acta notarial previa para que el consumidor quede perfectamente informado. Bueno, pues toda la documentación también se carga en una aplicación electrónica que el ciudadano elige qué notario, a este notario se le comunica y se descarga toda la documentación sin tener que manejarse el papel. Mm, eh, en materia de pólizas mercantiles con las entidades financieras, no todas, pero también hay entidades que efectivamente cuelgan en una aplicación electrónica la póliza, el notario se la descarga y por tanto la entidad bancaria no tiene que acudir, sino que solo acude el consumidor a firmar su correspondiente préstamo. Es decir, que en gran medida esto ha sido un avance manifiesto, podría avanzarse más, ¿no? Pero todavía existe un gran recelo a que no haya en las grandes operaciones la presencia del ciudadano porque, seamos claros, la inteligencia artificial está logrando simular voces, eh, las personas y el riesgo todavía sigue siendo considerable, aunque ya digo, en algunos países con las medidas biométricas y otras situaciones parece que se está consiguiendo soluciones. Esto en lo que sería el documento electrónico. Luego, la competencia territorial, pues es otro de los problemas que no está solucionado el día de hoy.
y en lo que afecta a estos documentos, normalmente el ciudadano que quiere au- autorizar su escritura, su acta notarial con el notario, pues efectivamente suele acudir a su notario de confianza, pero podría darse el caso, que es una de las cuestiones polémicas, que, bueno, hubiera notarios que expandieran su ámbito de actuación, pues igual que la escritura pública se puede autorizar una compraventa, aunque la finca esté a miles o cientos de kilómetros de la notaría, siempre acudan las partes interesadas, aunque hay un punto de conexión si alguna se resiste, pero en este documento también existe el problema de que, bueno, no hubiera competencia territorial y se focalizara en un determinado momento. Aquí habría otro problema y es que puede presentarse lo que en España se llama las macronotarías, es decir, más allá de otorgar 5.000 números de protocolo al año, cuando hay testamentos, compras, actas, salidas del despacho, en fin, todos los actos, realmente el rigor y el control queda muy disminuido. Por tanto, cuando se alcanzan números que pueden ser de 10 o 15.000 números o que se centralizara esto a gran escala, realmente sería una nueva configuración del notariado en que este sería poco más allá de lo que es en el common law un legitimador de firmas, porque realmente, aunque los empleados estuvieran oficiales notariales muy capacitados, el notario se limitaría poco menos a dar la mano las buenas tardes o buenas mañanas y ver qué firman, porque sería imposible leer ni parte de la escritura ni asesorar en lo más mínimo. Es decir, esto es otro de los grandes desafíos éticos en la captación de clientela, que es otro de los grandes desafíos, porque efectivamente en cuanto hay un excesivo otorgamiento de números, disminuye la intervención del notariado y esto como leí en un autor francés, quiere decir, la actual configuración del notariado pasa por su competencia territorial en ciertas operaciones, la forma de retribución y la presencia del notario. Es que lo demás es que la información, pues sí, podrán ser muy capacitados los empleados del notario, pero no es el notario, que es a fin de cuentas el que autoriza el documento y, por tanto, disminuir la validez que se le otorga a ese documento notario. Los efectos transfronterizos, efectivamente, otro de los problemas es la comunicación entre los notarios dentro de la Unión Europea. Esto todavía no está especialmente desarrollado. En los diversos países cada notariado sigue un poco sus criterios y no existe una fácil intercomunicación, aunque se va desarrollando. ¿Qué es con esto? Más o menos, pues podría ir poniendo fin a mi intervención para que puedan intervenir y luego haber preguntas. ¿Qué documento sí que es el que ahora está funcionando, aunque también presenta algunos problemas? Y es que, como saben, en España, bueno, en la Unión Europea y por tanto también en España, está el reglamento sucesorio europeo, que ahora justo este año se cumplen 10 años de su entrada en vigor y su aplicación, que para que las herencias que ahora el, la ley que se aplica, si no se ha elegido la ley personal, es la de la residencia habitual, con lo cual facilita que el notario conozca el derecho aplicable, aunque en Francia, por ejemplo, ha introducido algunas restricciones en materia de legítima, pues efectivamente existe el certificado sucesorio europeo, que aunque es voluntario, pero que va redactado en diversos idiomas, lleva diversas casillas, con lo cual facilita el que circule dentro de la Unión Europea porque no existe el problema de la traducción, aunque también en la Dirección General de lo que antes era los registros y el notariado, que ahora se llama de seguridad jurídica y fe pública, se han planteado problemas de la traducción, de cómo identificar realmente si es heredero, en fin, presenta algunos problemas, pero bueno, estos serían cuestiones pendientes de resolución porque la auténtica realidad es que este documento facilita las sucesiones internacionales. Con esto ya digo, a grandes rasgos serían las cuestiones iniciales, sin perjuicio que luego haya preguntas o intercambio entre los ponentes que darían en esta primera intervención mía por concluida. Muchas gracias, profesor Serrano. Muchas gracias por su interesante y por sus importantes también referencias, ¿verdad? Y lineamiento que nos da en esta primera intervención. Les recordamos que cualquier pregunta las vayan planteando a través del chat o las hacemos al final de la presentación. Dicho lo anterior, entonces, y agradeciéndole nuevamente al profesor Serrano su intervención, vamos a dar la palabra al profesor Víctor Hugo Estacio Tan, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en Derecho Notarial, registral e inmobiliario de la Universidad Notarial de Argentina, exdecano del Colegio de Notarios de ANCAT,
miembro de la Academia Notarial Americana y Comisión de Ontología Notarial, que es la Unión Internacional del Notariado, y docente universitario actual notario de ANCAT. Así que le damos una más cordial bienvenida al profesor Estacio y les damos sus minutos también en su exposición en este seminario. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. En primer lugar, mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica de Chile, al profesor Nicolás Costela, así como a todos los organizadores y a los participantes por esta primera reunión de Derecho Notarial Internacional, que considero va a ser muy importante, no solamente para ustedes, sino también para nosotros, para poder nutrirnos día a día de las realidades en el mundo que nos permitan poder mejorar también nuestros sistemas. Vamos a, en mi caso, a desarrollar los temas de manera muy general. En primer lugar, bueno, como miembro de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional de Notariado, quería brindarles una cordial invitación para que puedan participar de los eventos académicos que se van a desarrollar en la ciudad de Lima el 7 y 8 de agosto, que vendría como elemento principal, tiene la 114 sesión plenaria de esta Comisión de Asuntos Americanos de la Unión, pero reitero también se van a desarrollar algunas actividades complementarias académicas como un seminario internacional y además también poder compartir con notarios de toda América y de España de la Unión Internacional de Notariado en estas reuniones institucionales que tenemos. Quedan todos cordialmente invitados, igual les dejo ahí el link de inscripción. Algunas generalidades sobre el derecho notarial en el Perú. Bueno, primero entendamos que Perú es un país que tiene un régimen político unitario, a diferencia quizás de Argentina o Brasil. Nosotros tenemos una sola ley del notariado en función a la organización política del país. El Perú además es un notariado fundador de la Unión Internacional del Notariado, que justamente engloba 92 países en el mundo y cuyo sistema notarial es el que también mantenemos en Chile y en América. A nivel interno de Perú, el notariado está conformado por 22 colegios a nivel nacional y cada colegio de notarios tiene dentro de su organización una junta directiva que le encabeza un decano y también un tribunal de honor, que es el encargado del régimen disciplinario del notariado. Además de ello, en el Perú, la fiscalización del notariado lo desarrolla el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Consejo del Notariado. Es un órgano que también está conformado por notarios, por el Colegio de Abogados, por el Ministerio Público y representantes del Ministerio de Justicia. A nivel de lo que vendría a ser la ética o ya deontología, quería yo compartir un poco el tema de los procedimientos disciplinarios para poder tener una idea general de cómo se desarrolla la aplicación deontológica en nuestro país. El día de mañana van a tener ustedes un gran expositor a nivel mundial como es el doctor Sebastián Cosola, que me imagino podrá brindarles algunas teorías y principios que puedan ampliar justamente estas jornadas académicas. Acá simplemente traer a colación una obra que justamente prologó el doctor Sebastián Gozola, de un notario de Perú, el doctor Osvaldo Arias, notario de Lima, que tiene una muy importante elaboración doctrinaria a nivel de nuestro país y a nivel también de América sobre la ontología, ¿no? Y él nos menciona o nos dice lo siguiente: nadie debería llegar al notariado para aprender allí a ser una persona ética o moralmente responsable. Resulta imposible que el solo hecho de ejercer un ministerio profesional como el notariado nos habilite o predisponga para hacer buenas elecciones respecto a la moralidad en nuestros actos. Y en esta obra, el doctor Osvaldo Arias nos comparte las vicisitudes que tuvo como notario desde que inició en el ejercicio notarial y a lo largo de estos años, porque es la casuística la que nos permite justamente a nosotros cuestionarnos sobre estos principios, estos deberes deontológicos que, como dice el profesor Cosola, no solamente está diseñado para el servicio notarial, sino también está diseñado para la sociedad, para los colegios profesionales, en la relación también con los colegas, y esto obviamente implica un análisis
mayor de lo que vendría a ser la deontología aplicada a la función notarial, ¿no? En el caso de nosotros, desde el punto de vista del procedimiento disciplinario, conviene precisar que el notario en el Perú mantiene una responsabilidad administrativa, civil y penal, ¿no? Y que son responsabilidades independientes y que no tienen una relación entre sí. Podría ocurrir el caso de que yo tenga un procedimiento disciplinario ante el Tribunal de Honor del Colegio Notarial en una segunda instancia con el Consejo del Notariado, etcétera, en donde quizás el notario al final de este procedimiento se llegue a la conclusión de que no mantiene alguna responsabilidad, pero en la vía civil o en la vía penal sí podría tener alguna responsabilidad. Hablamos de responsabilidades diferentes en función a los actos que por incompetencia funcional se estaría desarrollando. Desde el punto de vista administrativo, habíamos mencionado de que el órgano encargado de la fiscalización de la función notarial y por ende el primero que inicia el procedimiento disciplinario es el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios, conformado solamente por notarios, nada más. Aquí el fiscal de la Junta Directiva, que es otro órgano, tiene una labor muy importante porque va a ser, luego de iniciado un procedimiento disciplinario, la persona encargada de poder justamente verificar que la función que se está cuestionando del notario justamente encaje en algunas de las sanciones establecidas en nuestro decreto del notariado, que es el decreto legislativo 1049. Y esto ha sido una cuestión que se ha analizado mucho en el Perú en relación a la responsabilidad administrativa en función básicamente al principio de tipicidad, ¿no? Solamente puede ser materia de responsabilidad algún hecho cometido por el notario que en la ley del notariado se tipifique como una falta de carácter administrativo, ¿no? Esta evaluación del Tribunal de Honor tiene una segunda instancia, que en este caso es el Consejo del Notariado, que es un órgano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué tipo de infracciones tenemos en la ley de notariado? Bueno, la infracción leve, la infracción grave y la infracción muy grave. ¿Y qué sanciones se imponen? En el caso de una infracción leve, una amonestación privada o pública, adicionalmente a una multa. En el caso de las infracciones graves, una suspensión con un periodo máximo de un año, adicionalmente a la multa. Y en el caso de la infracción muy grave, se aplica acá lo que vendría a ser la destitución, adicionalmente a una multa. Los actos que se cuestionan al notario en un caso particular tienen un plazo de prescripción de 5 años, ¿no? Luego de esto, bueno, queremos compartir un poco ya desde el punto de vista tecnológico, en el caso del Perú, de que nosotros mantenemos una base centralizada de documentos notariales. Este aplicativo informático tiene una relación desde el punto de vista legal con el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que como sabemos es una exigencia al notariado no solamente en América, sino a nivel mundial. Y en el caso del Perú, en América ocupamos el primer lugar de poder contar con una base centralizada, digital, en donde toda la información de los notarios a nivel nacional se almacena para que justamente el órgano centralizado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es un órgano que depende del Colegio de Notarios de Lima, pueda desarrollar la función de sujeto obligado y de esa forma poder pues brindar lo que vendría a ser la información para la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Que tiene un órgano que es la Unidad de Inteligencia Financiera y nosotros poder proveer pues de los datos necesarios para esta política pública que es la prevención del lavado de activos. Entonces, esta base centralizada tiene las características de que la propiedad tecnológica no le corresponde al Estado, como es el caso de Brasil y entiendo es el caso de España. Es más, la base centralizada se dio en el caso del Perú a través de un convenio que se firmó con el Consejo de Notariado Español para poder utilizar un poco estas herramientas tecnológicas, implementarlas en el Perú
y poder pues contar con un sistema de prevención digital en donde el mismo sistema es de propiedad del notariado, lo cual es muy importante porque permite ejercer este principio de autonomía de la función notarial. Un poco acá nos escapamos de la función del Estado y a través de esta base centralizada se puede pues recibir, recopilar, organizar, almacenar la información que se necesita para este sistema de prevención. Acá el notario sigue siendo un sujeto obligado en el sistema de prevención de lavado de activos. Resulta obligatorio el uso de este sistema a nivel nacional. Esto a veces en la práctica al inicio tuvo un poco de controversia porque muchos notarios utilizan además un sistema digital, básicamente de gestión notarial, para poder desarrollar la función a través de diferentes operadores de la sociedad, ¿no? Privados. A raíz de la obligatoriedad de la base centralizada, el Colegio Notario de Lima y la Junta de Decanos de todos los colegios notarios del Perú pudieron crear un sistema por el cual nosotros podemos también desarrollar nuestra labor de gestión. Entonces, en la práctica es obligatorio el uso de la base centralizada y cada uno puede optar por elegir el mismo sistema notarial de Lima, que es obviamente lo que se recomienda siempre, o bueno, también uno propio, ¿no? Acá tenemos el SPLAF y el SIGEN, que son los sistemas que el Colegio Notario de Lima nos proporciona, a costos obviamente muy inferiores, para poder efectuar nuestras labores como sujeto obligado, que es el reporte mensual de operaciones, el informe anual del oficial de cumplimiento, el informe de riesgo, que antes se le denominaba de operaciones sospechosas, y también a través del sistema nosotros tenemos capacitaciones permanentes, porque el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo normalmente tiene muchas modificatorias en lo que vendrían a ser las obligaciones de los notarios, quienes somos, después de los bancos, la entidad que mayor información provee a este sistema, y de esa manera, pues, nosotros poder estar actualizados con esta obligación que tenemos, ¿no? Dentro de las esferas de la actual digitalización que estamos viendo en el Perú, bueno, podemos encontrar en el día a día, además, por ejemplo, del uso de identificación biométrica de los otorgantes para los instrumentos notariales que ya se viene ejecutando desde el año 2014 en el Perú, algunas cuestiones que también se vienen desarrollando. Por ejemplo, la comprobación de hechos con las actas de notoriedad. Nosotros podemos efectuar algunas actas en donde podamos desarrollar a través de esta función observadora del notario, por ejemplo, información de páginas web, de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, ¿no? Que obviamente va a servir como medio de prueba para su posterior valoración a través pues, de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Luego de esto, en relación con el registro público del Perú, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, se ha desarrollado pues un aplicativo que se llama el SIC-SUNAR, que permite que el notario pueda entregar de manera digital lo que vendría a ser el parte notarial, que en los casos que requiere inscripción registral se deban presentar a los registros públicos, ¿no? Este SIC-SUNAR, que ya lo teníamos desde antes de la pandemia, ha permitido eliminar aquellos casos de suplantación o falsificación en los partes físicos, y existe en la actualidad pues cada vez una mayor cantidad de actos notariales que se van implementando a través de este SIC-SUNAR, que como menciono es el traslado notarial de un instrumento público para su posterior inscripción en los registros públicos. Otra figura digital que mantenemos en la actualidad es el testimonio electrónico a través del uso de firma digital, ya sea a través del sistema del Colegio de Notarios de Lima o también de privados, en donde a través de nuestra firma digital nosotros podemos entregar una copia de la escritura pública a los usuarios, ¿no? Como es el caso pues del testimonio electrónico, ¿no? Y en la actualidad ya tenemos una reforma legal que ha sido aprobada en primera votación a través de algunos proyectos de ley que en principio buscaban en el Congreso de la República aumentar el tema de las plazas notariales en el Perú
pero en la discusión y en el debate a través de la comisión encargada del Congreso sobre estos temas, una participación bastante activa de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú en los últimos años, y se pudo, además de poder socializar una necesaria, un necesario estudio técnico de las plazas notariales en el Perú, además introducir las reformas legales necesarias para poder desarrollar ya una escritura pública electrónica o digital. En el Colegio de Notarios de Lima, que es el colegio más importante del Perú, se vienen ya estudiando y aplicando algunas bases digitales para poder desarrollar posteriormente a la aprobación de la norma, estamos en esa espera, los instrumentos públicos notariales, ¿no? Acá ya luego tendremos que analizar, como mencionaba muy bien el doctor Serrano en su exposición, el tema de la territorialidad, el tema de la entrevista y del principio de inmediación a través de los medios digitales, ¿no? Y otras figuras que puedan hacer factible justamente esta reforma, pero que ya se viene trabajando y estudiando en el Perú desde hace varios años. Esperamos que en el transcurso de los siguientes meses, nuevamente el Congreso de la República, en segunda votación, vuelva a ratificar esta propuesta normativa, en donde, como reitero, ha tenido una participación muy activa por parte del notariado para poder tener nuestra propia base digital de instrumentos electrónicos. Para ir ya finalizando, desde el punto de vista de los efectos transfronterizos del instrumento notarial, en el Perú nosotros hacemos una especie de previa clasificación de esta figura, ¿no? En primer lugar, tenemos que analizar cuando estamos frente a un elemento extranjero, ya sea por que uno de los otorgantes es extranjero o porque se va a desarrollar o ejecutar un contrato en el extranjero, la necesidad de ubicar cuál vendría a ser pues la ley aplicable en un caso concreto. Y para eso nuestro derecho internacional privado, ¿no?, nos señala que en primer lugar tenemos que verificar si existe algún tratado entre los países en mención y luego de ello verificar que en el Código Civil se apliquen estas reglas, ¿no?, en donde, por ejemplo, para efectos de nuestra función, es de común aplicación lo que señala el Código de Bustamante, el locus rei actum, es decir, vale el acto de celebración del contrato del instrumento público, ¿no?, la legislación aplicable, y esto nosotros lo venimos pues aplicando en un contexto de mucha globalización. Quizá no tenemos la experiencia en América como si lo tienen en España con la Unión Europea, pero bueno, cada vez más se va ampliando estos horizontes. Yo revisando para efectos de esta charla con ustedes, un poco la página de Relaciones Exteriores, tenemos un libre tratado de comercio, un acuerdo bilateral entre Perú y Chile en el año 2006, en donde por ahí hay algún artículo que hablaba justamente sobre la facilidad de circulación de los instrumentos notariales, pero que bueno, no se ha llegado a desarrollar de todo, ya con un contenido legal para ambos países, por lo que para efectos de circulación, que vendría a ser pues ya una segunda etapa de este efecto transfronterizo, tenemos que exigir para los países que han suscrito el convenio, la postilla de la Haya, el respectivo visado, ¿no?, de la Haya para los instrumentos notariales, tomando en cuenta, como mencionábamos, también la legislación aplicable, ¿no? Y dentro del Código Bustamante, por ejemplo, se habla también del orden público internacional. Ya han ocurrido muchos casos, quizás más desde el punto de vista de la relación entre el derecho de familia y el derecho notarial, en donde, por ejemplo, en nuestro país pues no se han podido aplicar o surtir efectos, ¿no?, los contratos que pueden sí aplicarse en otros países, ¿no? Por ejemplo, Perú es uno de los pocos países en América que no regula absolutamente nada respecto de las uniones, ya sea matrimoniales o convivenciales de personas del mismo sexo. Así que si por ahí llega algún documento relacionado a este tema, a la esfera del ordenamiento jurídico peruano, ya hemos tenido sentencias, hemos tenido precedentes registrales en donde por aplicación de un orden público esto no resulta de incorporación a nuestra legislación para un caso concreto, ¿no? Entonces ahí a veces se pueden generar pues algunas disyuntivas. Es común que en América quizás con esta facilidad que hay de transporte se puedan desarrollar muchas
muchos actos, básicamente desde el punto de vista del derecho de contratos o el derecho societario. Por ejemplo, o en el caso de Chile tenemos una relación comercial muy amplia, ¿no? Y se abren muchas sucursales de empresas chilenas, ¿no? Para esto simplemente se cumplen con algunos requisitos para efectos de la circulación con el convenio de Postilla de la Haya, y esto simplemente pues tiene efecto en nuestro país. Luego de esto, que es el marco general, podemos también mencionar que la Unión Internacional del Notariado está desarrollando desde hace muchos años algunos estudios que permitan un poco la libre circulación de entre los diferentes países que comparten el sistema notariado latino, esta posibilidad de que los instrumentos notariales puedan tener efecto sin necesidad quizás de un apostillado o algún trámite consular regular, como es el caso de siempre, en otro país, ¿no? También de corte notarial latino. Por ejemplo, tenemos un convenio que ha celebrado dentro de este marco de cooperación internacional España con Bolivia a través de un sistema digital que se llama Iberfides, que permite justamente una circulación digital nada más de los instrumentos notariales y la consecuencia del otorgamiento de vigencia de estos instrumentos entre estos dos países, ¿no? Esto recién hace un par de meses se ha estado desarrollando, conversando con nuestros amigos de Bolivia, me dice que están funcionando muy bien, al menos en España, ¿no? Recordemos que en España tenemos una migración alta desde la década de los 90 de ciudadanos peruanos, colombianos, ecuatorianos y bolivianos. Y bueno, y por este lado se vaya haciendo un poco realidad las políticas que como organización mundial está desarrollando la Unión Internacional del Notariado. Esperamos nosotros que, bueno, bajo esa política también podamos ir ampliando un poco estas funciones. Hay algunos acuerdos que también se vienen desarrollando preliminarmente de estudio, ¿no? Hace poco ha habido en la, Unión, en la Comisión de Asuntos Americanos, que es parte de América, una reunión bilateral, Ecuador-Colombia, ¿no? A veces también Brasil, con Argentina, con Uruguay, desarrolla algunas actividades que si bien es cierto, se consigna más desde un punto de vista académico, esto permite justamente tratar algunos elementos puntuales de propuestas ya a nivel pues de relaciones exteriores entre los diferentes países que permitan justamente una mayor y una libre circulación, ¿no? Bueno, por parte de Perú, igual está la Junta de Canon, los colegios notarios del Perú, que mantiene muchos convenios con diferentes países de un corte académico que se podrían aprovechar justamente para efectos de poder ir desarrollando algunas funciones de circulación de nuestros instrumentos notariales. Bueno, esto era lo que yo quería compartir. Desde la zona de Ancash compartimos la Cordillera Blanca con los queridos hermanos de Chile y creo que a través de nuestro sistema notariado latino siempre las puertas de Perú estarán abiertas para todo tipo de colaboración académica y también institucional, pues que pueda favorecer a nuestras sociedades. Muchas gracias por la atención y quedo de ustedes. Muchas gracias, profesor. Interesante exposición también. Felicitaciones por la interesante reflexión también y los lineamientos que también nos comparte con lo que ocurre actualmente en Perú y que sin duda también nos permite tener una visión además a la que ya nos entregó el profesor Serrano. Así que nuevamente muchas gracias. Reitero que para quienes vayan teniendo consultas o preguntas, las planteen en el chat o bien las formulamos al final levantando la mano para dichos efectos. Continuando entonces con este seminario y ya para ir concluyendo en el fondo las intervenciones de nuestros expositores, vamos a dejar con ustedes al profesor Alfredo Martín Illanes, acá de Chile, ¿verdad? Que es expresidente del directorio de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile, es ex notario de Santiago, es profesor de Derecho Notarial en el Magíster de Derecho Inmobiliario y Registral de la Universidad Central de Chile y el Diplomado en Gestión Notarial y Registral de la Universidad del Alba. Así que vamos a dejar con ustedes al profesor Alfredo Martín. Muy buenas tardes, Alfredo. Tiene la palabra. Muchas gracias. Ahí vemos a Alfredo, solo hay que sacar el micrófono.
Me parece que quizás se desconectó. Ahí seguramente va a volver a ingresar. Le recordamos ahí mientras reingresa el profesor Martín que cualquier duda vayan formulando sus consultas a través del chat. Ahí está Alfredo. No sé si ahora sí, Alfredo, estamos ok. Así, ¿me escuchan? Ahí sí. No sé si tú nos escuchas bien ahí. Sí, yo lo escucho, yo lo escucho. Les quiero confesar que he tenido un problema con el computador, así que estoy prácticamente a ciegas conversando con ustedes. ¿Ah? No sé si ustedes me ven, pero aquí estoy con un pequeño conflicto. ¿Ah? Lo escuchamos. Está bien, así que no se preocupe, profesor. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada, es un agrado saludarlos. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al profesor don Jaime Alcalde y al profesor don Nicolás Constenla, la invitación a participar en este seminario y saludo muy cordialmente a los expositores anteriores y presentes y a todas las personas que participan en este evento. En esta oportunidad me voy a referir a una situación que ha generado mucho debate en nuestro país y es hasta qué punto el documento electrónico firmado con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo puede sustituir la función notarial, lo que ha motivado un debate tanto durante la tramitación del proyecto que modifica la ley 19.799 sobre documento electrónico, como durante la tramitación del proyecto de ley que modifica los aspectos orgánicos y funcionales del sistema notarial y registral. Algo que resulta indiscutible es que la vorágine de cambios generados a lo largo de la historia, especialmente en este último tiempo, ha impuesto al notariado y su función estar adaptándose de manera continua a las nuevas herramientas que permitan potenciar y hacer más eficiente el servicio que se entrega a la comunidad. Pero se ha advertido que en este proceso se debe tener especial consideración que esos cambios no pueden ni deben significar el descuido de la labor fundamental y el fin último que persigue la ley, como lo es la correcta dación de fe pública, otorgar seguridad y certeza jurídica a los actos y contratos en que interviene el notario. Hablamos de esa seguridad jurídica que tanto exige el derecho. Resulta indudable que los aspectos tecnológicos han pasado a ser un elemento muy importante en el quehacer diario de las personas, ya sean estas naturales o jurídicas, y de esto obviamente el notariado no puede permanecer ajeno. En este aspecto, desde hace algún tiempo se ha estado generando una sensación ambiente de que ambas cosas, esto es función notarial y tecnología, podrían estar en disputa, que podría existir una rivalidad entre la una y la otra, lo que desde luego no debe ni puede ser así si partimos de una premisa básica, que es aceptar y respetar los objetivos que cada una de ellas tiene. La tecnología como una herramienta y la labor notarial como un fin en sí mismo, que no es más ni menos que otorgar fe pública y seguridad y certeza jurídica con los importantes efectos que ello conlleva. Ambas, la tecnología como una valiosa herramienta y la fe pública como un fin en sí mismo, sin duda se pueden complementar perfectamente, mientras una no intente invadir el campo que le corresponde a la otra. Veamos brevemente cada una de estas dos variables. El notario, como se sabe, es un ministro de fe, pero no de cualquier fe, es de la fe pública, esto es, de aquella que está destinada a producir a todos los hombres, erga omnes se dice, una creencia, una confianza, una seguridad y una convicción que lo afirmado por el agente respectivo es efectivo, que realmente ocurrió. Esta fe pública, por su parte, es la que genera la seguridad jurídica, ya que sin fe pública no hay seguridad jurídica. Por otra parte, veamos qué pasa en el mundo tecnológico. Con motivo de la dictación de la Ley 19.799 del año 2002, se estableció el concepto de documento electrónico,
que en el artículo segundo se definió como toda prestación, representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de modo idóneo para permitir su uso posterior. Dado que se visualizaba que el documento electrónico sería cada vez más utilizado en el desarrollo de las actividades administrativas, negociales y contractuales, era necesario darle valor y para ello el artículo primero de la mencionada ley recurrió a establecer un principio que es el de la equivalencia del soporte electrónico con el soporte papel. De nada servían estas actuaciones si no se les daba un valor jurídico y había mucho interés por aumentar su uso y es así como el artículo tercero de la ley que he señalado recientemente dispuso que los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte papel. Dichos actos y contratos se reputarán, ¿no es cierto? Establece la norma como escritos en los casos que la ley exija que los mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan igualmente por escrito. Sin embargo, esto no fue absoluto, ya que seguramente, previendo el legislador los problemas que se podían generar con la operación electrónica, el mismo artículo señala que ello no será aplicable a los actos y contratos otorgados o celebrados en los casos en que la ley exija una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico, aquellos que la ley requiera de la concurrencia personal de alguna de las partes y aquellos relativos al derecho de familia. Entonces, para que el documento electrónico tenga el valor que señala la ley y lo que le da un especial valor al documento electrónico es la firma electrónica. Eso es lo que le da el valor al documento, estamos hablando desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Que se define la firma electrónica como un conjunto de datos electrónicos, ¿no es cierto?, que se adjuntan a un mensaje o documento electrónico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar al emisor como autor legítimo de dicho mensaje. Esta firma le han dado el mismo valor de una firma hológrafa. En otras palabras, es una firma digital, es una forma digital de autenticar la autonomía de un documento electrónico. Dado que la ley le otorga un valor especial a la firma electrónica avanzada, se puede establecer que ella es una herramienta digital que permite firmar documentos electrónicos, escuchen, con el mismo valor probatorio y validez legal que una firma hológrafa, y que consta básicamente de lo siguiente: un certificado digital, un documento que acredita la identidad del firmante y que es emitido por una autoridad certificadora, en este caso en nuestro país por el Ministerio de Economía. Consta de una clave privada, es una clave secreta que se utiliza para firmar documentos electrónicos y que debe ser guardada bajo el control exclusivo del firmante. Sabemos que no es así, porque hay muchas instituciones que están emitiendo certificados a las 24 horas del día y no creo que esté la persona o el titular del dispositivo a las 24 horas del día en el respectivo organismo. Y un e-token, que es un dispositivo criptográfico, dice la norma. Este dispositivo es portátil, es donde se guarda el certificado digital y la clave privada, que es lo que facilita el proceso de firma. Esta es la firma que voy a considerar para el desarrollo de esta exposición. Entonces, la discusión se ha centrado fundamentalmente, dadas las modificaciones que se pretenden incorporar a la ley 19.799, en determinar hasta dónde la utilización de los documentos electrónicos con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, que es otro de los requisitos que establece la ley, pueden llegar a sustituir la función
o la actuación notarial. En efecto, podemos decir, y como primera cosa, que lo que caracteriza la función notarial no son las herramientas que se utilizan, sino que son los fines y los principios sobre los cuales se cimenta el servicio que entrega este ministro de Fe Pública, los cuales responden a su vez a un mandato legal. Es razonable, en consecuencia, preguntarnos, como decía recientemente, si la firma electrónica avanzada y el sellado a tiempo en su condición de herramientas tecnológicas son o no suficientes para cumplir los fines y adecuarse a los principios que justifican la intervención del notario. El sistema notarial es una estructura institucional que tiene por finalidad la generación de confianza abstracta e impersonal, es decir, aquella confianza que hace posible celebrar actos y contratos con personas que no conocemos, que no forman parte de nuestros círculos cercanos y que sin embargo le da la estabilidad, la confianza a las contrataciones y a las actuaciones jurídicas. Al evaluar la suficiencia de la firma electrónica avanzada y el sellado de tiempo para reemplazar la función pública del notario, debemos tener en mente qué ocurre con los actos o contratos más sensibles, que afectan derechos de terceros, que tienen efectos patrimoniales o se refieren a actos de familia. Entonces, es dable concluir que especialmente para estos actos sensibles se debe contar con un estándar adecuado y que sea equivalente a los efectos de dichos actos y contratos en cuanto a la seguridad jurídica que ellos requieren. Entonces, cabe observar que la seguridad jurídica otorgada por el notario descansa lo menos en 4 pilares básicos, como veremos. ¿Podrán ser estos sustituidos por documentos electrónicos emitidos con firma electrónica avanzada y sellado a tiempo? Veamos. Uno, acreditar fehacientemente la identidad de una persona. Cuando es presencial, por el principio de la inmediación, el notario la acredita teniendo a la persona presente y cotejando su cédula de identidad. Lo anterior no se logra con la sola mediación de un sistema electrónico, ya que no hay presencialidad. Y sabemos que cualquier persona que conozca la clave privada obtenida de buena o mala manera puede firmar por otra. En este campo resulta indudable que la firma electrónica avanzada solo puede acreditar que un determinado documento se firmó utilizando el dispositivo electrónico con la clave correcta, pero no está en condiciones de determinar quién fue el que realmente utilizó dicho dispositivo. Habría que tener una especie de cámara filmando las 24 horas del día y las 27 y los 7 días de la semana para ver quién estaba frente al computador. En este aspecto también tenemos que agregar el hecho que la firma electrónica avanzada se puede obtener sin ninguna necesidad de presencialidad en nuestro país y por lo tanto sin acreditación fehaciente de 99, ya que dicha firma se puede adquirir de manera 100% online y con la sola utilización de la clave única, situación que, más en mi concepto, transgrede la normativa legal, ya que dicha forma de operar se basa en un reglamento que se permitió modificar en esta parte una ley, no obstante que se supone que se trataba solamente de un reglamento técnico. Me refiero al Decreto Supremo número 24 del año 2019 del Ministerio de Economía. Dos, determinar que la persona esté manifestando su voluntad de manera libre y sin presión alguna. Esto es, sin vicios en el consentimiento. Situación que ninguna plataforma tecnológica, por lo menos hasta ahora, puede asegurar. Por lo tanto, en este aspecto, no resulta protegido en el caso de un documento suscrito con firma electrónica avanzada y sellado a tiempo este aspecto de la persona, ¿no es cierto? Que esté manifestando su voluntad de manera libre y sin presión alguna. Insistimos en el riesgo que existe por el hecho de que se puede obtener una firma electrónica solo con clave única, ya que ha ocurrido
especialmente con personas vulnerables, que con sus cédulas de identidad se obtuvieron las claves únicas y con dichas claves únicas se obtuvieron las firmas electrónicas avanzadas que permitieron constituir sociedades, especialmente esta sociedad en un día, para realizar actos fraudulentos, los que fueron públicamente conocidos y por eso no me voy a referir a ellos. La tercera cosa, que la persona tenga plena capacidad para entender el acto contrato que celebra. Esto significa que no se encuentre privada, temporal o permanentemente de sus facultades cognitivas. Para ello, tampoco puede dar cuenta una plataforma digital, y menos lo puede hacer la empresa certificadora. La tecnología no permite dar seguridad respecto del hecho que la persona que firma se encuentra en condiciones de entender el acto contrato que suscribe, que no se encuentre privada temporal o permanentemente de sus facultades, si tiene o no capacidad plena de administrar o disponer de sus bienes y si se encuentra efectivamente actuando libremente. Para ello, recurro al hecho señalado precedentemente, que no es necesario reiterar, que se obtuvieron cédulas de identidad, se obtuvieron clave única y con esas claves únicas se obtuvo firma electrónica y con esas firmas electrónicas se constituyeron sociedades. Todo esto de una manera incorrecta. El cuarto elemento es que el documento que se suscribe se ajuste a la legislación y o a la reglamentación vigente, lo que se denomina el control de legalidad. Dado que siempre se ha puesto en duda esta importante labor del notario en Chile, me refiero a la obligación del notario de efectuar un control de legalidad del acto y recurro para ello a un fallo de la excelentísima Corte Suprema de fecha 24 de octubre del año 2016, que en uno de sus principales considerandos expresó textualmente: en este sentido, no puede obviarse que el notario realiza un control de legalidad y que la fe pública notarial en él depositada goza de un agregado respecto de la mera potestad certificante, en tanto lleva asociada la presunción de legalidad y veracidad que se proyecta sobre el resultado de la actividad notarial. Tal control presupone el examen de la observancia del ordenamiento jurídico y el respeto a los procedimientos que la ley contempla, lo que implica también una labor preventiva de posibles ilegalidades. Hasta ahí me permito leer considerando el fallo. Entonces tenemos que, faltando cualquiera de estos cuatro requisitos que se han mencionado precedentemente, el contrato, que en definitiva, el contrato no tendrá esa seguridad, ¿no es cierto? Que es el fin último de la actividad notarial y que es lo que la normativa persigue cuando exige, ¿no es cierto?, que de la intervención notarial, dejando en definitiva dicho acto o contrato expuesto a un posible cuestionamiento futuro. Debemos agregar a lo anterior que el dispositivo electrónico tampoco podrá reemplazar la función notarial de asesorar, configurar instrumentos jurídicos y de prevenir que una persona pueda ser víctima de un ardid, que fundamentado en la astucia esté destinado a defraudarla, especialmente en el caso de los adultos mayores o de las personas más vulnerables, situación que los notarios quedan en condiciones de advertir con motivo precisamente de la presencialidad o de la inmediación, como diré más adelante. En este interrogante de si puede el documento electrónico sustituir la actuación notarial, es necesario destacar que el notario desempeña una función pública y ella está organizada y apoyada en una serie de principios que fundamentan su actuación y guían su comportamiento. Entre estos principios está la inmediación, la imparcialidad, la configuración de instrumentos jurídicos, el asesoramiento profesional y el control de legalidad. El principio de mediación está íntimamente ligado a uno de los aspectos más delicados y trascendentes de la función notarial, cuál es asegurar la apreciación del notario acerca de la acreditación de identidad, de las cualidades personales de los comparecientes, cuál es su estado de
cognitivo y de verificar su identidad con el fin de garantizar la expresión de un consentimiento libre, informado y exento de vicios, y que la persona se encuentra en condiciones adecuadas para entender los efectos del acto o contrato que celebra. En cuanto a los otros principios, debo expresar que las personas recurren al notario para realizar actos o contratos o para que verifique y certifique ciertos hechos y solicitan habitualmente para ello una orientación para que los guíe por el camino jurídico más apto, de acuerdo a las expectativas en cada caso concreto, lo que lo convierte con su imparcialidad y conocimiento, sumado a la confianza moral en él depositada, en un consejero idóneo y confiable para todas las partes, debiendo ser especialmente, como decía, imparcial en esta orientación. Una vez determinado el negocio y dado que las personas pueden saber lo que quieren, pero no saben plasmarlo jurídicamente para hacer nacer derechos y obligaciones, es que recurren al notario para que le dé vida jurídica a este documento y así se transforma en un configurador de instrumentos jurídicos. Además de lo anterior, la fe pública delegada por el Estado en el notario cumple una misión preventiva al constituir los actos que ella ampara en una prueba preconstituida suficiente para resolver y mucho más importante para impedir los litigios. En suma, ¿no es cierto? Nos vemos enfrentados a que los medios tecnológicos no han sido totalmente capaces de reemplazar hasta la fecha los desafíos que plantea la autonomía de la voluntad para dar origen a los actos jurídicamente válidos. Esta función que sí cumple el ministro de Fe Pública es la que, de la que se desprende, ¿no es cierto?, la justicia preventiva, y me refiero en breve a ella, ya que es muy importante por los efectos que de ella se derivan. Esta justicia preventiva que emana de la actuación notarial implica necesariamente menores costos de transacción, por lo que también puede y perfectamente cuestionarse cuando se señala que per se la utilización de los medios electrónicos en esta materia significa un menor costo. No es así, pues el costo transaccional final puede llegar a ser muy superior, situación que no ha sido considerada en ninguno de los análisis que tratan de comparar la firma electrónica avanzada con la firma electrónica, con la firma notarial. De esta manera, el notario, en cumplimiento de esta función cautelar o preventiva, debe observar con cero todos los actos, contratos y negocios jurídicos que autoriza. Lo anterior permite afirmar con propiedad que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no son fines, son instrumentos, herramientas o mecanismos que permiten facilitar la vida de las personas en sus relaciones jurídicas o económicas, pero siempre en un marco de certeza y seguridad jurídica, que es la que otorga el ministro de Fe con su intervención y con ello garantiza una convivencia armónica y al amparo del derecho. No se facilita la vida de las personas llevándolas a un ambiente de inseguridad jurídica. Lamentablemente, en nuestro país hemos sido testigos de la proliferación masiva e interesada de la promoción de una serie de servicios que ofrecen la utilización de firma electrónica avanzada, argumentando engañosamente que ella tiene el mismo valor que la intervención notarial. Y utilizan para ello campañas de marketing a través de los medios de comunicación, sean tradicionales o digitales, y en donde es común escuchar o ver, según sea el medio, evite ir a la notaría, haga el trámite 100% online, etc. Lo que esta campaña no aclara y no explica es que la firma electrónica es una herramienta tecnológica que por sí misma carece de la posibilidad de garantizar la capacidad, la manifestación no viciada de voluntad y que en el campo de la responsabilidad también encontramos diferencias notables.
La responsabilidad de las empresas certificadoras se limita a mantener operativo el sistema, otorgar los dispositivos y verificar el uso correcto de la clave privada. No responden de manera alguna ni por el contenido del documento ni por el hecho que el dispositivo haya sido usado por una persona distinta al titular. Esta última responsabilidad recae únicamente en el titular del dispositivo. Por su parte, la responsabilidad del notario abarca todos los ámbitos del derecho en esta materia. Civil, en la que tiene responsabilidad contractual, extracontractual, subjetiva, objetiva, por hecho propio y por hecho tercero. En la penal, que responde siendo considerado como funcionario público, y en la administrativa, respondiendo disciplinariamente por sus actos. Lo expuesto en el párrafo anterior significa, entre muchas otras materias, que ante una suplantación de identidad digital y que permita la celebración de un determinado acto contrato aparentemente válido, prácticamente nadie responda, dejando así en la total indefensión al afectado. Todo lo contrario ocurrirá si eso sucede en el ámbito notarial. Por lo anterior, tengo la más absoluta convicción que no es posible comparar o asimilar en su valor real e integral un documento con firma electrónica avanzada mediante una labor efectuada por un tercero ajeno a la actividad notarial a un documento otorgado ante notario con todos los efectos y aspectos jurídicos a los que antes me he referido. Como hemos dicho, y a riesgo de ser reiterativo, para operar con la firma electrónica avanzada solo basta obtener el dispositivo electrónico que provee una empresa certificadora, contar con el certificado y usar el dispositivo con la clave correcta. Y estaría, aparentemente, todo en regla. La empresa certificadora no asume una responsabilidad distinta a que esté funcionando y mantener la reserva de la clave, pero no puede determinar si ese dispositivo electrónico fue usado por una persona que buena o malamente tuvo acceso a la clave. Tampoco se pronuncia de manera alguna sobre la legalidad del documento. Solo debe mantener operativo el sistema, validar las firmas cuando corresponda. La firma ante notario lleva aparejada el cumplimiento de todas las exigencias mencionadas anteriormente y el profesional asume una plena responsabilidad en caso de incumplirlas. Pienso que lo dicho anteriormente no se opone a la posibilidad de poder categorizar los documentos privados, ya que existen algunos que no tienen efectos patrimoniales, no afectan derechos de terceros o no constituyen actos de familia, como es el caso de las declaraciones de hechos propios, tales como las de domicilio, de ingreso, de que tal o cual persona viva su despensa, y otras que perfectamente podrían ser aceptadas mediante procedimientos enteramente tecnológicos, pues no afectan más que a la persona que formula la declaración. Pero decía al inicio que los notarios no pueden estar ajenos al campo de la tecnología. Y es así como la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile ha venido trabajando en la modernización tecnológica de los oficios y producto de ello ha desarrollado, gracias a la cooperación de los técnicos profesionales, muchos sistemas, distintas aplicaciones que permiten recibir e intercambiar minutas de manera electrónica, tener índices electrónicos, libros de acceso al público, entregar copias con firma electrónica avanzada, publicar e inscribir extractos, inscribir títulos de dominio y de otra índola, de llevar libros de repertorio de manera electrónica y además se ha solicitado a la excelentísima Corte Suprema la autorización para desarrollar algunas actuaciones de manera remota, pero siempre que cumplan con las siguientes condiciones: que la operación y responsabilidad de la plataforma esté en manos del notario, el establecimiento del concepto de la presencia remota ante notario, la firma electrónica notarial que se estampa en presencia del notario y en una plataforma operada y bajo la responsabilidad del mismo notario, y que contenga los elementos que permitan la georreferencia para determinar el lugar en que se encuentra la persona o se encuentran las personas que firman y así dar cumplimiento al principio de la territorialidad.
Pido disculpas por haberme extendido, pero finalizo esta parte de la exposición recurriendo a una expresión de un registrador español que, refiriéndose a la dinámica y rapidez que exigen los tiempos actuales, nos dijo: no hay que confundir rapidez con ligereza. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Alfredo Martín con esta también impecable exposición y planteamiento que nos hace en esta jornada, sumado obviamente a las reflexiones que ya hacía hace un momento atrás el profesor Ángel Serrano con la mirada española, sin duda, con el profesor Estacio con la mirada peruana y también de Latinoamérica, y claramente también con esta perspectiva y esta mirada y en el fondo el aterrizaje que también nos hace el profesor Martín en el caso chileno y obviamente en el contexto de este seminario internacional sobre los desafíos actuales del notariado y principalmente los documentos electrónicos y cuáles son obviamente los aspectos éticos y los efectos transfronterizos de esta era digital. Dejo la palabra abierta para quien quiera hacer alguna pregunta, ya que no veo ninguna en el chat, pero si alguien que desea hacer algún comentario, intervención, o los mismos expositores también, queda la palabra abierta también. Si alguien desea hacer uso de la palabra, le pido a lo mejor indicarlo o simplemente levantar ahí la mano en Zoom. Quedó todo demasiado clarísimo en las exposiciones, ¿cierto? Muchas gracias. Muy bien planteado desde los tres aspectos y los tres puntos de vista, las tres miradas. No sé si alguno de los expositores también quiere comentar algo en relación a las otras ponencias, profesor Serrano, profesor Estacio. Brevemente, cuatro puntualizaciones han salido de otras intervenciones. En la cuestión de la ética, que siempre es difícil de perfilar, y sobre todo en España, que desde la Constitución de 1978 pues se suprimieron los tribunales de honor. Por ejemplo, en Italia leí una sentencia que para los notarios que hacían un abuso en la autorización de escritura se había acudido a la ley de competencia desleal. Eso en España presenta problemas porque el Tribunal de son muy proclives a, como el informe del Banco Mundial, a que haya la más absoluta libertad, confundiendo lo que es un oficio público como es el notariado con otras profesiones que no tienen. Pero ya digo, sería una vía para el control de, bueno, por ejemplo, esta falta de limitación territorial en las intervenciones electrónicas, bueno, es decir, un excesivo acaparamiento sin ninguna ética ni control de lo que se hace. En cuanto al OCP, que se refería mi compañero Víctor Hugo, la OCP está en España radicada en el notariado, aunque hay funcionarios de la policía controlando, pero ya digo, está dentro del ámbito notarial. Y luego, por último, lo que es muy importante es la base de titular real como control de las operaciones y quién está detrás de cada operación, que era algo que llevaba exclusivamente el notariado con un funcionamiento perfecto, pero que en una mala interpretación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues se le está dando un ámbito público cuando es justo lo contrario. Es decir, lo que se trata es que con cierta reserva no pueda saber cualquier ciudadano quién es el titular real, porque infringiría la privacidad, pero sí las autoridades saber quién está detrás de ese titular real, es decir, que no haya multiplicidad de sociedades, pero que se sepa detrás de esas múltiples sociedades quién es el que está detrás de estas operaciones. Por último, para acabar, decir que efectivamente el notariado ahora, el notario y sus empleados pueden acceder prácticamente a todas las bases, tanto para saber quién está en concurso o quiebra, en cuanto le pueda limitar la capacidad, puede acceder también al catastro, donde no puede acceder, aunque hay una ley antigua que lo exigía, pero todavía no se ha implementado, es directamente a los libros del registro. Es decir, que hoy el ámbito digital prácticamente es el pan nuestro de cada día en las notarías y tiene que ir a más porque, ya digo, el papel no es que vaya a desaparecer, pero en realidad cada vez está más absolutamente limitado. Y claro, esta posibilidad de acceso directo permite que en tiempo absolutamente real se pueda acceder a todos los datos para autorizar cualquier operación. Muchas gracias,
Profesor, no sé si alguien más, el profesor Estacio creo que quería hacer una intervención igualmente. Sí, claro, quizás un poco compartir, me pareció muy detallado y un poco la exposición del profesor sobre la realidad chilena, ¿no? Y esto es muy importante porque en el Perú, cuando comenzamos a iniciar algunas funciones con elementos digitales, más que todo conociendo un poco el grado de informalidad que tenemos en nuestra realidad, eh, quizás que compartimos un poco con los países andinos, ¿no? En la parte de América, la empresa certificadora de las firmas digitales, en la selección le correspondía al Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, que es un órgano constitucional y que además brinda obviamente pues todas las seguridades digitales correspondientes, básicamente para la aplicación de este principio de no repudio, ¿no? Para poder justamente ubicar. Claro, yo creo que la proliferación de los servicios de justamente otorgamiento de firmas digitales, como comenta, sí acarrea obviamente un peligro, ¿no? Más en nuestras realidades. Porque acá hay que tomar en cuenta que existe también la figura de los vulnerables digitales y que en marco justamente de la función notarial de prevención y de seguridad jurídica, tenemos que considerar un poco las realidades. Eh, Tanto Chile como Perú hemos tenido ayer y hoy día algunos fenómenos naturales de sismos, ¿no? En Lima tuvimos uno muy fuerte ayer que hacen que justamente los sistemas a veces no funcionan. Y acá es bueno diferenciar de que el uso de la tecnología en la función notarial es básicamente un complemento. Y esto se dio con bastante énfasis, no por parte de la notaría, sino por parte quizás de los órganos jurisdiccionales, de las fiscalías, en donde nosotros desde el año 2014, de manera complementaria, identificamos a los otorgantes, a los usuarios, a través de un sistema biométrico que proporciona el mismo Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, pero también hay problemas en el día a día. Perú tiene una zona geográfica de costa, sierra y selva. Tenemos personas adultas mayores de donde las impresiones dactilares ya no existen en sus manos. Y a veces, por ejemplo, cuando se puede cuestionar algún instrumento notarial, es justamente el órgano jurisdiccional el que exige de que existan estos elementos complementarios cuando la fe de identificación o la de conocimiento lo brinda el notario, ¿no? Y esto también es bueno precisar desde el punto de vista de la doctrina y a los alumnos y a los oyentes, de que el uso de la tecnología tiene que ser una cuestión complementaria a los principios básicos del notariado latino, del cual nosotros nos encontramos, y mencionaba en la exposición que justamente la Unión establece algunos principios y resguardos. Hay sociedades, como mencionó el doctor Serrano, en España, que ya se viene trabajando alguna figura, ¿no? De instrumento público con un carácter más digital. Después de pandemia, Brasil básicamente digitalizó la función notarial y cuando conversamos con ellos en los diferentes eventos que participamos, nos indican de que incluso el usuario ya no va a la oficina, sino básicamente todo lo ven a través de los aplicativos. Acá obviamente el principio de migración, el juicio de capacidad, de conocimiento, eh, se viene dando, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, quizás no soy yo el que está dando la charla, puede ser otra persona, ¿no? Entonces esos elementos también hay que discutirlo y analizarlo mucho en base a la realidad, ¿no? La realidad es un poco nos proporciona porque al final el uso de la tecnología tiene que estar pues al servicio de la sociedad y de sus derechos y nosotros como justicia preventiva tenemos que verlo simplemente como un complemento, ¿no? Simplemente aportar con eso y nuevamente agradecer a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile por esta gentil invitación. Muchas gracias también, profesor. Gracias junto al profesor Serrano con sus intervenciones también, redondeando un poco lo que fue la conversación de esta jornada y que evidentemente también continúa en la jornada de mañana. Así que yo no veo otra pregunta en el chat. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna intervención. Sí, me Perdón, parece.
Perdón, sí, yo tengo aquí un problema, como les contaba, con el Internet, porque todo esto es fantástico mientras funciona. ¿Ah? Sí, quería hacer un alcance importante en esta materia. Cuando nosotros hablamos de presencialidad, esta presencialidad también puede ser remota. Y eso es lo que no hemos logrado todavía establecer en Chile. Y yo creo que si bien la pandemia nos llevó a desarrollar una serie de actuaciones por vía telemática, ¿no es cierto? Esto no se ha plasmado en la legislación. Lo importante es que yo quisiera hacer el punto con España, porque España, ellos tienen el uso de la firma electrónica avanzada. Aquí la firma electrónica avanzada la utilizan empresas privadas. Son ellas las que registran la firma electrónica y no se obtiene solamente por la vía presencial, sino que se puede obtener 100% online con la clave única. Y la clave única se puede obtener de muchas maneras irregulares. En consecuencia, todavía en nuestro país la legislación nos ha puesto en a la altura de poder garantizar todos estos aspectos que son fundamentales con la inmediación. La inmediación es prácticamente inevitable para poder determinar características básicas de las personas. La identidad podrá estar ayudada por la tecnología y fundamentalmente por la biometría, cosa a la que todavía el notariado chileno no tiene acceso, lo que es muy importante. Pero se han firmado dos convenios con el registro civil y hasta el momento no está operativo. Y lo otro es ver la voluntad y la capacidad de la persona. Hasta el momento no existe una plataforma tecnológica que permita, hasta ahora digo yo no digo cuáles son los avances de la inteligencia artificial, estamos recién entrando en ese mundo, pero mientras estas cosas no se acrediten, la labor del notario es generar negocios jurídicos jurídicamente sanos, aptos para valerse por sí mismos. Entonces, cuando vemos una vorágine tecnológica que quiere apropiarse de prácticamente todo, estamos obviando que la presencialidad es muy importante. Yo siempre la llevo al punto médico. Uno online podrá pedir la hora, pagar, elegir al médico, pero el examen lo hace el profesional. El examen lo hace. Entonces, esta actividad integral del notario, de acreditar identidad, de verificar voluntad libre, de ver que la persona se encuentra en condiciones de entender el acto contrato y hacer el control de legalidad del documento, es algo que requiere todavía de la presencialidad que está muy ninguneada, pero sigue siendo muy necesaria. Eso quería. Muchísimas gracias, profesor. Sin duda, yo creo que este es un desafío enorme que nos queda en Chile principalmente, pero no solo en Chile, yo creo que en varios países de Latinoamérica, así que claramente tendremos la oportunidad también de seguir reflexionando sobre la materia y la importancia. Y claro, hoy en día la era digital nos envuelve de alguna manera, pero tampoco podemos suplir algunas actividades y roles que son eminentemente presenciales. Así que... Yo solamente, bueno, no veo más preguntas, agradecer la asistencia de todos quienes participaron en este seminario y particularmente también agradecer nuevamente la invitación que me ha extendido también este curso de Derecho Notarial de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través aquí del profesor Nicolás Constella, quien le dejó el cierre de esta primera jornada. Muchas gracias. Bueno, ha sido un agrado escuchar a todos los profesores, a Leo, al doctor Serrano, que desde tan lejos allá está de madrugada, al profesor Estacio, con quien compartimos aulas hace muchos años. Eh, para tratar temas tan relevantes como cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar como notariado, podemos ver realidades distintas, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Perú, que veo que van muy, muy, muy avanzados, y la situación que estamos viviendo en Chile. Así es que solo agradecer a los profesores que están compartiendo con nosotros esta primera jornada que termina mañana. Son 2 días de una fiesta notarial donde vamos a tratar de pensar en el derecho notarial, vamos a conversar de derecho notarial de una manera muy cariñosa
entre colegas y entre amigos. Así es que muchas gracias al profesor Estacio, muchas gracias al profesor Serrano, al profesor Martán y por supuesto a nuestra gran moderadora el día de hoy, la profesora María Paz Olavarría, que ha tenido la gentileza de poder moderar el día de hoy. Así es que muchas gracias a todos y nos vemos mañana porque esto continúa mañana, donde espero tenerlos a todos y verlos nuevamente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego, Luego. Buenas noches, gracias. un gusto con Chao. todos. Gracias.